Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por darse el tiempo de entrar a esta muy interesante entrevista. Tenemos la fortuna de tener acá con nosotros a Jairo Villegas Pinto. Muchas gracias, Jairo, por darnos tu tiempo y esta Gracias por dedicación. la invitación. Muchas gracias. Y pues bueno, les contaba yo que estas les mandé por los grupos de WhatsApp y las invitaciones que estuvieron recibiendo que mucho de la motivación de hacer esta entrevista, de hacer las masterclasses, de hacer los talleres, es dar a conocer estas herramientas de crecimiento en conciencia, de acercamiento, de reconexión con nosotros mismos. Y bueno, mi particular pues interés es justamente que yo siento como una motivación muy grande, una misión digamos, divulgar y promover pues a maestros y a técnicas, a metodologías que nos llevan en esa línea, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues esa es la motivación de haber invitado a Jairo para que nos platique sobre qué es la neurofelicidad y la técnica de la autoobservación neutroconsciente que él ha diseñado. Entonces me gustaría empezar presentándote un poco, Jairo, si te parece bien, porque Jairo tiene un currículum inmenso. Bueno, para empezar, es un hombre de 77 años, todo un senior con una experiencia de toda una vida, que eso es lo fundamental, ¿no? Lo que pues uno ha vivido en una vida que es tan enriquecedor y tan para compartir. Pero muchas veces vemos a una persona y no tenemos mucha idea de qué hay detrás, ¿no? Sabemos que una persona desarrolló algo o tiene alguna propuesta, pero realmente el camino recorrido detrás de eso es valiosísimo. Entonces, les voy a platicar un poquito, nada más para que se den así idea de quién tenemos detrás de Jairo Villegas. Jairo ha sido un investigador, diseñador y desarrollador de soluciones neurocientíficas para el bienestar de las personas y las organizaciones. La formación que tiene para haber llegado a volverse este investigador y neurodesarrollador, su formación previa está basada en la ingeniería en sistemas, es además la psicología, tiene un doctorado en filosofía, en diseño y desarrollo de la metodología de la autoobservación neutroconsciente, que es una técnica de transformación de cuarta generación, como él le llama, ¿no? Ya nos va a platicar más a qué se refiere eso. Ha desarrollado los algoritmos de la plataforma Cero Estrés, de la que también nos van a platicar un poquito, qué es esa plataforma Cero Estrés, y ha diseñado montones de programas de formación para formadores de neuroliderazgo, de neuromarketing, de manuales para una vida con sentido, neuromisión, esto que vamos a hablar hoy específicamente neurofelicidad, neurosexualidad, neuroprosperidad. Y tiene además un libro que les recomiendo muchísimo que lo lean, que es una belleza, que es además un bestseller, que se llama Éxito sí, pero felicidad también. Jairo es ahora director de la Fundación de Autoobservación Neutroconsciente y director de Neuroestrategias. Ahí les voy a compartir después en los grupos los links para que si tengan interés puedan meterse y revisar un poquito más. Bueno, esas son solamente algunas de las cosas que ha hecho. Tiene, como les digo, pues toda una vida riquísima de conocimiento y de un compartir. Y bueno, pues Jairo, te damos la bienvenida nuevamente. Vamos a directo a la entrevista, si te parece bien, para aprovechar todo tu conocimiento. Y bueno, yo preparé algunas preguntas que para mí pues han sido como de mi propio interés y que creo que podrían ser del interés de todas las personas que nos acompañan. Cuando hablamos de Va, neurofelicidad, ay, Dios mío, va, ay, va para allá, va. Está dando conferencia, pero bueno. Ay, no te preocupes, estaba empezando una conferencia, pero espera. Margarita, Mira, tengo mal. tenemos ahí algunas Una conferencia, mira, personas. usted nunca se muere que madrugar mucho, nada, que ahí le dije ya a Henry. Oh, mi Ese Dios. día, sí, porque, no, pero es no, tranquila que esto me Oigan, gusta. oigan, quien Pues me esté dijo, hablando podrían apagar su micrófono. Yo los voy a apagar ahora, no lo pero tengo pendiente. No me regañes. Imagínate que ese día, o sea, es al otro día que a las lo logré. Margarita Vallejo, Margarita Margarita, Vallejo. voy a silenciar a todos. Y bueno, si me pueden ayudar silenciando sus micrófonos, ya les había pedido, pero creo que están prendidos muchos para que podamos escuchar todos tranquilamente. Ahorita me voy a dar a la tarea de seguirlos silenciando, pero bueno, volviendo a la pregunta, Jairo.
Cuando hablamos de neurofelicidad, pues la palabra felicidad es una palabra de un peso enorme, ¿no? Para todos. Cuéntanos más sobre qué es la felicidad. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo lo defines? ¿Qué es lo que es para ti? Pues toda pregunta tiene tres niveles: un nivel más cotidiano, más material, un nivel más psicológico, más emocional y un nivel más filosófico, más espiritual, llamémoslo. Entonces, empecemos por el más próximo, que sería el estar alegre o el estar satisfecho con lo que vamos experimentando, con lo que vamos alcanzando, con lo que vamos viviendo. En otro nivel, habría que separar un poco la felicidad del placer. El placer, pues, es algo muy biológico y a la felicidad se le asigna algo más emocional, como un sentir, eh, de alguna manera, digamos, que el bienestar, por ejemplo, que se tiene cuando hay salud, etcétera, o bienestar económico, pues da una tranquilidad de cierto plazo que hace que uno diga, estoy viviendo una vida feliz, emocionalmente tranquilo, estable y eso. Y finalmente hay una felicidad que trata de estar bien, de sentirse pleno bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier lugar. Así que esos son como tres niveles para definir la felicidad. En un solo resumen, para la neurociencia es el estar contento, satisfecho, alegre con los resultados de la vida que se está experimentando. También podríamos extender el tema hablando de que ha habido épocas que se define en cada uno de estos niveles la felicidad. Habría que preguntar según quién, según Ortega y Gasset, según las épocas, según Epicuro o según el Dalai Lama. Entonces, la definición de felicidad también influye mucho en que podamos sentirnos felices, porque habría que hablar de la infelicidad, que la infelicidad básicamente es lo que diferencia entre lo que uno está viviendo, está experimentando, y lo que uno aprendió o heredó o copió de alguna manera que debería ser el ideal de ser feliz. Pero como esa definición puede cambiar con la época, con el medio ambiente en que uno se mueve, con la universidad donde estudió, con lo que esté de moda, entonces, pues, como en casi toda palabra en cualquier idioma, depende del cerebro que la está interpretando y las influencias que tuvo para llegar a esa interpretación. Entiendo. ¿Y tú consideras que el ser humano puede llegar realmente a ser feliz, a sentirse feliz? Este, sí, sí puede llegar a ser feliz. Y en los tres niveles, inclusive separándolos por el bienestar de la salud, del mundo emocional y de esa felicidad plena que estábamos hablando ahora, que hace que la persona pueda sentirse muy bien independientemente del ambiente, de la circunstancia, de las personas que lo rodean, etcétera. Porque la felicidad, o sea, ningún ser humano busca algo que no conoce. Eso es como si yo te dijera, vamos a buscar los ambilicuits. Como nadie los conoce, pues nadie los está buscando. Entonces la felicidad del cerebro la copió, la aprendió, la adquirió, la integró de alguna manera cuando estaba en el vientre de la madre, porque allí todo está amortiguado de temperatura, de sonido, de tacto, de alimento, pues el alimento está a la orden del momento. Así que hay una búsqueda en todos los humanos instintiva de la felicidad, y sobre la felicidad se ha escrito desde los primeros tiempos en que el hombre ya podía grabar sobre piedra o en las pirámides o en diferentes culturas, la búsqueda, el dejar el sufrimiento para pasar a la felicidad. Y eso sigue avanzando de muchas maneras, pero sí hay personas que narran
que alcanzaron la felicidad de primer nivel, la felicidad, digamos, del mundo material, la cual normalmente trae una crisis. Después entran a la búsqueda de la felicidad emocional, que también trae otra crisis, y después van entrando a la plenitud, a la felicidad bajo cualquier circunstancia. Sí podemos lograrlo y ya hay muchos avances en neurociencia para ayudar a lograrlo. Muchas gracias, Jairo. Cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a este camino. ¿Qué fue lo que te hizo a ti em, como desarrollar toda esta técnica, pues prácticamente dedicar tu vida a esta búsqueda? Sí, ya vamos para 44 años dedicados a resolver qué habían resuelto las personas que a través de todas las épocas y recientemente pues en la tecnología de la neurociencia, este, pues han descubierto para resolver mi crisis. Esto empezó como un camino egoísta. Yo entré en la crisis famosa de la mitad de la vida, que casi todos los seres humanos la tenemos entre los 35 y 45 años. Allí está la primera gran crisis, o en amor, o económica, o de salud. Y, y esa crisis dada, no sé si tú has oído decir que que el que no tiene sino martillo, todos los problemas los ve clavos. Mm. Como no tenía sino la ingeniería de la informática, de los sistemas, de la matemática, entonces, pues tenía que usar esas herramientas inicialmente para resolver cómo salir de mi crisis. La crisis se define como el, el, la insostenibilidad de lo que nos venía sosteniendo hacia un futuro que no tiene solución para sostenernos. Entonces, en ese momento se entra a una crisis y esa crisis inicia la búsqueda. Este, eso, eso fue un proceso egoísta. Y luego cuando voy logrando los resultados que voy teniendo en mi vida y circunstancialmente esas prácticas que voy encontrando, que casi todas las que existen es porque le han servido a alguien, porque las prácticas que nos sirven, pues se van abandonando, pasan de moda. Entonces, yo resumiría ese enfoque que me estás proponiendo, esa pregunta que me estás proponiendo, la resumiría en que la búsqueda fue un sistema de buscar información hasta que llegue desde escritores de toda época, consultándole a todo tipo de escuelas filosóficas, a la psicobiología, al psicoanálisis, al hinduismo, al shintoísmo, al confucianismo, por todas partes buscando qué se había descubierto con la visión de ingeniero técnicamente, prácticamente, que sirviera para salir de mi crisis. Una depresión bien importante que me generó lo que se llama el año sabático, pero en el caso mío duró como 2 años y medio. Así que eso fue una metodología aprendida en la ingeniería y en las matemáticas de la informática aplicada a toda la búsqueda que podía existir para mis años, porque no había inteligencia artificial en esa época. eh, sí sabíamos la matemática que se necesita para la inteligencia artificial, porque eso se conoce hace muchos años, pero no había los computadores tan rápidos que hay hoy en día para poder aplicar esas matemáticas. Hoy en día sería muy fácil hacer mi trabajo, el método que yo seguí, porque, porque toda la información ya está en Internet. Y en esa búsqueda, ¿qué Práctica. fue lo que encontraste, Jairo? ¿Qué dirías tú que fuiste encontrando?
Muy buena pregunta. Encontré que cuando la metodología se llama autoobservación neutroconsciente, y voy a hacer énfasis en la palabra, en el afán de búsqueda que, que surgió de descubrir que casi todos los escritores escriben ayudas, métodos, herramientas que les sirvieron a ellos, pero que todos los cerebros somos diferentes y necesitamos técnicas o métodos o ayudas diferentes. Eso fue un primer descubrimiento. Un segundo descubrimiento es que algo que tenemos todos los seres humanos es una conexión entre los procesos de los circuitos cerebrales y las somatizaciones en el cuerpo. Así que, para resumirlo en dos palabras, todos los pensamientos tienen una asociación con algún síntoma, con alguna manifestación en el cuerpo. Todos. Igual que cuando uno piensa en una fruta ácida, que el ejemplo que siempre pongo es un limón. No tenemos que tener el limón en la mano, ni con la uña estarle rascando la cascarita para que suelte el ácido, que suelte el limón. Con solo el pensamiento ya tenemos saliva bajo la lengua. Oiga, Jennifer. Entonces, conclusión número dos, hay una conexión entre la mente y el cuerpo y a su vez entre el cuerpo y la mente. Pero a la mente le entra mucha información por los ojos, por los oídos, por el tacto. Y entonces hay una realidad afuera que perciben los sentidos que depende mucho de qué herencia uno, muy importante, qué pasó antes de los 7 años y sobre todo antes de los 3 años, segundo en importancia, y tercero, qué cosas nos han venido repitiendo y repitiendo la publicidad, la familia, los profesores, los amigos, que van escondiéndose en una parte del cerebro, en una memoria, digámoslo así, oculta, que aprende cosas para evitar el sufrimiento y el peligro. Porque la primera función de esa parte del cerebro es conservar la vida. Lo llamamos la parte reptiliana del cerebro que se formó hace unos 500 y pico de millones de años. Entonces, esa hace de instintos que nos protegen de cómo, pues, del sufrimiento, en una sola palabra, del dolor, del peligro, y surgen, reaccionan, aparecen súbitamente cuando en la realidad que perciben los ojos o que percibe el oído, que percibe el medio ambiente, se capta algo que o se heredó o se aprendió sin filtros de razón, de lógica antes de los 7 años, o por repetición entró a esa parte escondida que nos protege y salta de repente en forma de adrenalina y de rabia, en forma de miedo, en forma de envidia, en forma de soberbia, en forma de vergüenza, en fin, aparece para protegernos, pero que desafortunadamente en el medio de comunidad en que nos movemos tiene consecuencias que la parte consciente reciente del cerebro, que tiene solamente unos 150.000, 200.000 años, logra inteligentemente reprimir para no ir a la cárcel, para no echarse enemigos, para tener éxito en la vida, para ser más productivos. Entonces aprendemos a reprimir eso y esa química y electricidad y magnetismo quedan escondidos en ciertas partes ya del cuerpo que se van convirtiendo en enfermedades, primero agudas, después crónicas, y con el tiempo se van acumulando esas enfermedades que son síntomas de métodos aprendidos que nos protegían, y entonces hasta que llega la quinta enfermedad que es la que nos mata.
Otra cosa que aprendí en toda esta búsqueda es la palabra neutro. El juzgar el bien y el mal sobre la realidad que está afuera, las personas, el dinero, el trabajo, lo que sea, genera un instinto de evitar el mal, lo que aprendimos como mal, y una especie de circuito adictivo de lo que aprendimos como bien. Entonces, buscar el bien nos estresa, nos esforzamos por lograr el bien, genera un nivel de estrés, y evitar el mal o el sufrimiento también genera un estrés que lo llamamos miedo. Hay que evitar eso. Así que descubrimos, y eso lo aportaron todas estas ayudas orientales desde el mundo oriental, en que no juzgar, no criticar ni siquiera el síntoma, la enfermedad o la quiebra económica o el divorcio o lo que tú quieras, al evitarlo, este, porque es malo, porque nos está perjudicando, disminuyen la velocidad del cambio que uno está buscando. Uno está buscando quitarse el síntoma. La mayoría de las técnicas que hay buscan eliminar el síntoma o, o explorar a veces en qué parte de la historia está el origen. Pero el origen podría estar heredado o podría estar en el vientre o podría estar antes de los 7 años. Y entonces a veces no es fácil encontrar métodos que lo hagan aflorar, que va a volver a surgir el susto, el peligro que se vivió cuando se inició, la causa original, la causa raíz, y tratamos cuando hay métodos o ayudas que tratan de sacar eso y no tienen entrenado el cerebro para que sea neutro, para que no lo juzgue, para que lo ame, o sea, que lo observe sin juicio, sin crítica, entonces se demora mucho más el cambio, la transformación. Este, en ingeniería el costo-beneficio es muy importante. Hacerlo lo más rápido y lo más costoso y que sea lo más perdurable y que no tenga efectos secundarios. Así que, pues digamos que esa es la misión que me tocó en la vida. ¿Suficiente ilustración o quieres ampliar algún tema más en ese sentido? En ese sentido me Otro, queda la perdón, duda. perdón, perdón, Silvia. Sí, sí. Otra cosa que se descubrió, y es que cuando el cuerpo está relajado y los ojos están cerrados, las ondas cerebrales son más amplias, impactan todo el cerebro. Entonces, el cambio bajo la técnica, bien sea que uno la esté haciendo uno mismo, la metodología, o que esté acompañado por un profesional que llamamos neurofacilitadores, entonces es, ese estado hace que el cambio sea también más rápido, impacte todos los cerebros y el beneficio pues sea a largo plazo. Tres cosas entonces, Sí, fundamentales. Listo. fundamentales. Cuando estás hablando de esta información que nos impacta antes de los 7 años, antes de los 3 años, con la que eventualmente vamos a tener que trabajar toda nuestra vida, ¿cómo ves tú eso desde pues tu maestría en la filosofía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ser humano necesita o de qué va cuando tenemos esa información que entra y que después va a ser tan relevante? ¿Cómo lo visualizas tú? No sé si me expliqué. Bueno, como nombraste desde la filosofía, por ejemplo, nombraste esa palabrita, pues ese es mi hobby. Ujú. Entonces, yo me voy a pegar de ella para responderte. Eh, Se supone que en el origen del universo, antes del primer electrón o del primer Big Bang o de los primeros 7 días, depende de la corriente religiosa o filosófica que tú tengas como aprendida de cómo fue el inicio del universo, que eso en neurociencia no importa. Lo que sí importaría es que uno critique una de ellas y la considere mala. Entonces ahí viene el conflicto entre el bien y el mal. Y casi todos los textos antiguos Sí. tienen que
si uno se come el árbol de la fruta que está en el paraíso, en el centro del paraíso, el árbol de la fruta del bien y del mal, que está en el centro del paraíso, o sea, en el centro del cerebro, detrás del sistema prefrontal, que es donde está la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Si usted deja entrar conceptos de bien y mal, lo echan del paraíso. Si se come el fruto de la ciencia del bien y del mal, lo echan del paraíso, lo sacan de la felicidad, porque se va a estresar por el bien y le va a dar ataques de pánico por el mal. Este, entonces, no estoy juzgando cualquier corriente antropológica, filosófica, sociológica o religiosa sobre cuál es el origen del universo, pero desde la neurociencia se supone que hubo un momento en que había un vacío inteligente, que yo lo llamo la inteligencia creadora del universo, que tenía un sistema vibracional que hoy en día se asume muy parecido a la telepatía, porque los experimentos que se hacen ahora en neurociencia investigando la telepatía muestran la velocidad que tiene la capacidad, la onda telepática en los seres humanos, pudiendo estar en la China, donde sea, es inmediato. Entonces, ese tipo de vibración original se evoluciona para crear, pues primero átomos, moléculas, minerales, vegetales, animales, etcétera, hasta lograr crear en el reino animal y luego en nosotros los humanos la capacidad de experimentar el potencial omnipotente de creación que tiene esa inteligencia creadora. Entonces, usa nuestros sentidos para que nosotros podamos experimentar y crea dentro de nosotros un yo que inicialmente pensamos que es el nombre o que es la profesión y ese yo va evolucionando a través de ciertos sufrimientos que nos van haciendo abandonar los conflictos aprendidos de qué es lo bueno y qué es lo malo, lo superior o lo inferior, lo mejor o lo peor, vamos soltando, vamos desapegándonos de esas rigideces que nos estresaban y entonces entramos al bien y mal emocional y después al bien y el mal filosófico, religioso y ese tipo de cosas. Entonces la vida es que en algún momento el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se juntan y entran a empezar a formar un cerebro que tenga la capacidad de observar qué siente, qué piensa, que no es, esa capacidad no es lo que uno llama yo. Uno en una etapa de la vida llama yo a lo que está pensando o a lo que está haciendo. Yo hago tal cosa, yo siento tal cosa, pero hay un yo que se da cuenta de lo que uno hace, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, y ese yo, la neurociencia no ha podido saber dónde está en el cerebro. Entonces, salir de la fecundación y empezar a vivir más o menos cómodamente, pues primero en el vientre y después afuera, sin darse cuenta de muchas cosas, y después empieza el bien y el mal después de los 7 años a, a, a obligar a que se suelten todos esos yoes hasta que llegue un momento en que la persona tenga un yo desapegado, que es la palabra que se usa comúnmente, de lo físico, de lo emocional y de lo mental, que le permita que nada de lo físico, nada de lo emocional y nada del mundo mental lo pueda alterar, porque llegó a la esencia misma de ese yo. Entonces ahí ya se puede morir, ya cumplió la misión. Nacimos de la nada y regresamos a la nada. La nada es el vacío inteligente o inteligencia creadora. Pero la misma inteligencia creadora, como ella per se no tiene neuronas donde grabar la memoria, vive en eterno presente, permite en el eterno presente que cada una de sus manifestaciones evolutivas tenga un proceso diferente, porque esa inteligencia no se repite.
No hay dos Jairos con la miopía que yo tengo, no hay dos Silvias con la misión que tiene, todos los cerebros diferentes. O sea, es como si él quisiera, la inteligencia creadora quisiera experimentarse diferentemente de todas las formas posibles, inclusive como mira el zancudo, como mira el águila, como mira el caballo, todas las experiencias diferentes posibles. Ay, Jairo, pues nos dejas sin palabras con esa explicación tan preciosa. Cuéntanos un poco más ahora en concreto sobre neurofelicidad. ¿De qué va la técnica? ¿Por qué, a ver, si me explico, encuentras tú en tu búsqueda el camino y qué pasa después cuando empiezas tú a compartirlo, empiezas a probarlo con pacientes, con gente? ¿Cómo fue ese caminito y, y en qué punto estamos ahora o Muy estás ahora? bien. Ujú. Eh, Como yo creo en la sincronicidad de esa inteligencia en su eterno presente, el pasado ya pasó, no existe, el futuro no ha llegado, no existe, a ese nivel solamente existe el presente. El presente de una computadora es una 10.000 millonésima de segundo, que eso se demora haciendo una suma. Entonces, la 10.000 millonésima de segundo que ya pasó, no existe, ya pasó. Y la 10.000 millonésima de segundo que no ha llegado, no existe. O sea que el presente es un concepto humano que sirve, el tiempo, perdón, el tiempo es un concepto humano que existe para compartir, para movernos, etcétera. Pero per se no es algo que pertenezca a la realidad. Eso es una experimentación que permite el cerebro para poder vivir en comunidad y todo este tipo de cosas que compartimos. Eh, entonces, como hay una competencia en el mundo de la neurociencia entre cuál es el instituto que logra detectar un pensamiento antes de que se piense. O sea, cuando haces mucho ejercicio y quemas azúcar, cuando el azúcar llega a la sangre, el cerebro empieza a crear el pensamiento de que tengo que buscar un líquido o un jugo o algo, pero el pensamiento se generó antes de que tú te des cuenta que lo estás pensando. Europa lleva 10 segundos de ventaja, perdón, 7 segundos de ventaja sobre Estados Unidos en detectar, claro, en escáner de resonancia magnética funcional, en detectar qué vas a pensar antes de que lo pienses. O sea que ni siquiera el yo, que llamamos yo, piensa, está siendo pensado. Somos instrumentos de la divinidad para que ella se autoexperimente en todas las formas posibles. Entonces a uno le sucede lo que le tiene que suceder. Y sucedió que estudiando, investigando en ese tipo de cosas, algún día se me ocurrió en un grupo de personas una persona se estaba quejando de un tic nervioso que no se le quitaba de niña. Y entonces yo le dije, pues, sí, así atrevidamente, porque era una cosa muy informal, un paseo por allá en una hacienda, qué sé yo, al lado de una piscina, y delante de todo el mundo le dije, cierra los ojos, porque necesitamos la onda cerebral amplia. Y entonces, pues, para resumirlo, técnicas de ayuda con ojos abiertos son de corta duración, tienen recaídas. O efectos secundarios, que es una manera de evitar una recaída o una metástasis. Y como en 20 minutos se le quitó, entonces, pues, se corre la voz y hágame lo mismo que le hizo a fulanita y siga y así se va yendo. Entonces, empieza alguien a proponerme que vaya a ciertos países y allá hay universidades que forman psiquiatras y que forman psicólogos pues un ingeniero hablando de todo lo que había investigado y entonces y, y- y- y se va formando grupos y se va creciendo. Ahora, ¿para qué sirvieron los 2 años y medio sabáticos?
para estudiar, investigar muchísimo. Porque un investigador que tenía ciertas contradicciones informáticas. O sea, de esos que dicen algo al principio en el del libro, usted puede, usted tiene que ser capaz, usted vale mucho, usted se lo merece, etcétera. Y después al final del libro dice, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que ser humildes, hay que... Entonces, como desde el punto de vista de algoritmos, ahí hay una contradicción, entonces uno va buscando las contradicciones de los investigadores y las va adaptando y, y voy ensamblando lo que sí funciona y lo que no funciona para concentrarme en qué hay que le sirva a más gente y no, o lo que la ciencia hace, que es especializarse cada vez más en un segmento de población más pequeño. Por ejemplo, se concentran, descubren la aspirina, le sirve a todo el mundo. Bueno, no le sirve a todo el mundo, pero está hecha para todo el mundo. Sigue la investigación y ahora es la aspirina premensual, un segmento más pequeño. Después la aspirineta para niños, más pequeñito el segmento. Y los métodos era al contrario, cómo encontramos algo que le sirva cada vez a más gente, y que se adapte a las características individuales de cada cerebro. Eso Wow. se llama ingeniería de reversa. O sea, que lo que hacen los chinos, cogen algún aparato, lo desarman, lo mejoran, lo ponen más económico y después lo sueltan. Eso hice. No sé si esa respuesta te satisface, Sí, pero claro. pues esa es la historia y claro, tiene algunos costos, costos en salud para mí, ¿no? Todo ese afán, los viajes, eh, lejos de la familia, todo eso tiene costos, divorcio, todas esas cosas tienen costos. Entiendo, pero ahora la idea es que, bueno, entiendo que muchos terapeutas formados ya de varias generaciones que han ido aprendiendo esta técnica, que están dando servicio, ¿no? Que están pudiendo ver gente, independientemente de todos los que se han formado como de manera personal, porque, a ver, hasta donde entiendo, hay una forma o los cursos básicos que se dan en los que uno aprende la técnica para trabajarla en sí mismo y otros cursos en los que ya cuando uno ha trabajado en sí mismo es factible ayudar a otros, ¿no? E ir avanzando. ¿Cómo estaría un poquito esa que nos Bueno, cuentes? primero, hay un primer paso en esa dirección, las personas que sienten mucha satisfacción para ayudar a otros, que en ese camino de ir ayudando a otros se ayudan a uno mismo. Eso tiene pues como esa característica que hemos descubierto en estos como 20 22 años que ya estamos afuera. Efectivamente, hay neurofacilitadores formados en 11 países y yo tengo pues consulta personal o beneficiarios, o cómo se llama, consultantes, no pacientes, porque pacientes viene de paciencia y significa que tienes que tener paciencia con la enfermedad o con el síntoma o con el estado emocional en que estás. Pero el- en 29 países. Inicialmente se necesita que, que las personas que quieren, que tienen esa vocación de servicio, de ayudar, aprendan el neuroconciencia básico o neurofelicidad, que allí están los pilares filosóficos, pedagógicos y antropológicos que sostienen toda la metodología. Mm, Sirven para estructurar los criterios de neutralidad, del yo que estábamos hablando ahora, etcétera, para que las personas con esos principios
se les acelere rápidamente el proceso de aprendizaje del método. Luego vienen tres niveles que llamamos junior, senior y master, en los cuales la persona aprende en el primer nivel aprende a atender, a intervenir a otra persona, a acompañarla, mejor dicho. En el segundo nivel aprende unos procesos de liberación muy especializados eh, que, que aceleran mucho los procesos dependiendo de las características pues, de cada individuo y tiene algunas especialidades emocionales como decir la bulimia o las adicciones o las fobias o los duelos y cosas de ese tipo. Y finalmente viene el máster que se especializa más en los grupos. Pueden ser grupos para niños, grupos para mujeres de tales características, grupos para personas que son muy ingenieros como yo, que, pues si yo hubiera nacido en la época de Cristo, yo hubiera sido el apóstol que le metió la mano a la llaga para ver si era él, porque pues, yo no creo en nada, todo es experimentación y que funcione. Si funciona y que le funciona cada vez a más gente y es más útil, se integra que hay actualizaciones permanentes para todos los que se van formando, entran a un grupo a la comunidad de neurofacilitadores y allí les va llegando las últimas actualizaciones que van llegando de la investigación que se hace en el mundo, porque hay mucho afán por descubrir cómo ser felices y la tecnología hoy en día está ayudando mucho. Mm. Uy, se nos perdió aquí Jairo. A ver, permítanme. Ahora, Listo, ya. Perfecto, Jairo. Una pregunta más. ¿Qué en cuanto al curso, al taller de neurofelicidad o el básico, ¿no? Que le llamamos? ¿Tú sí, qué le dirías a las personas qué tipo de personas serían como las indicadas o qué requerimientos, digamos, se necesita para tomar este taller y qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuáles serían los beneficios de tomar un taller básico? eh, yo recomendaría que lo hicieran a partir de los 7 años, que ya hay uso Mm, de razón, ujú, porque eso sería un regalo enorme para sembrar las semillas del autoconocimiento que le facilite a las personas la autoaceptación rápida de cuando síntoma en salud, dinero o amor está mostrando que hay algo que tenemos que soltar de esas partes ocultas que nos están manipulando y poder ser feliz más temprano y tener muchos más años de felicidad y no esperar a que las enfermedades crónicas o las crisis grandes de la vida, cuando ya va uno por los 50 y tantos años, le dejan poquitos años de felicidad. Entonces, eso debería ser. Estoy ahora en un proyecto de buscar cómo llevar a la universidad la estandarización de formar en neurociencias. mm, Para, eso debería ser básico, debería ser curso prematrimonial, debería ser curso presociedad eh, eh, industrial, o sea, de sociedad económica, debería ser, o sea, es una herramienta, es como una calculadora. Todos deberíamos aprender a usar la calculadora como un teléfono, ujú, como un teléfono. Entre más rápido lo sepa manejar una persona, pues más lo va a poder utilizar y beneficiar. Pues es una herramienta para la vida, es un recurso muy, muy poderoso. ¿Qué se va a llevar la persona? Se va a llevar un nivel de sabiduría práctica de muy alto nivel. O sea, va a subir de concepción del ego a una altura donde al mirar para abajo a los demás seres humanos, a la realidad de las interconexiones económicas
o de relaciones interpersonales, etcétera, del sufrimiento que hay abajo, va, va a poder ver y hacerse consciente de que lo que está viendo allá, que le produce sufrimiento aquí, le sirve para iniciar un camino de autorreflexión, porque en el neuroconciencia básico o en el neurofelicidad, la persona se va a llevar la herramienta que lo permite trabajar con él con él, Ujú. autogestionarse y Listo. poder comprender el sufrimiento de los demás. Puede que tenga vocación de ir a ayudar, puede que solamente lo deje para sí mismo. Hay muchísimas personas que han hecho el neurofelicidad en el mundo que no son neurofacilitadores, pero sí es requisito para ser neurofacilitador. Tengo presidentes de bancos, tengo pues de muchos países, tengo pues amas de casa. La mayoría de las mujeres son más humildes y entonces rápidamente aceptan que necesitan ayuda. Mm. O sea que la mayoría de las personas que buscan estas herramientas como complemento de su carrera o de su profesión, este, pues son mujeres, son psicólogas, médicos, se dice médicas o médicos, médicas, este, o trabajan en servicio social, enfermería, cosas de ese tipo. Eso es la mayoría. Pero cuando digo la mayoría, será por ahí un 65, quizás 70%. Pero también hay hombres y hay empresarios y hay ejecutivos y hay de todo tipo. Hace Mm. poquito estuve, pero bueno, no sé, Dime, dime. dictando un taller para empresarios por allá en Europa y lo que querían era el neuroconciencia básico, Mm. porque les sirve para manejar, inclusive algunos de ellos se han convertido en el que le da el visto bueno final a la contratación del próximo colaborador que va a entrar a la empresa. O sea, Mira. este, le refuerzan o le ayudan al trabajo de la persona de recursos humanos o como se llame en la empresa, el departamento que ingresa o contrata a las personas para ver en qué necesita esa persona algún tipo de refuerzo o en qué le puede colaborar y ayudar para quitarle el estrés de ser una persona nueva. Y, porque uno con estrés le roba mucha energía al cerebro. Uno sale de los exámenes, de las pruebas en la universidad y cuando está afuera se acuerda de la respuesta, porque el estrés le roba el potencial a la memoria. Así que el neuroconciencia básico, el neurofelicidad, te va a dar herramientas no solamente para quitar lo que estorba la felicidad, sino para adquirir habilidades como Jairo Villegas Pinto se llama. Jairo Villegas Pinto. El mismo. Se metió Presente. una vocecita, se metió una voz ahí. Claro. Listo. Sí. Nos decías, el Bueno, neuro. eso ¿cómo vivir sin miedo? Co- Inicialmente el neurofelicidad te da la confianza, la seguridad, el ver el mundo de una manera que no la había visto antes. Le corre las cortinas y lo saca del bien y del mal, de, de, de los generadores de sufrimiento. Claro, y me deja pensando esto que nos has contado sobre que vamos caminando la vida aparentemente sin un mapa. Es como dices, bueno, te dan hasta un curso prematrimonial para saber qué vas a hacer en el matrimonio, ¿no? Pero realmente es que nunca nos enseñan realmente cómo funciona nuestro cerebro en profundidad y esta vía de conocimiento pues tan profundo de lo que has mencionado, ¿no? No solamente cómo funciona a nivel fisiológico, sino cómo funciona, cómo somos un entramado tan complejo y cómo trabajar justo con estas
pues como improntas tan tempranas que nos van a condicionar, digamos, toda la vida, con pues condicionamientos, creencias limitantes, como tanta información que traemos arrastrando durante toda la vida, sin darnos cuenta a veces ni que la traemos arrastrando, sino estamos topando con pared, en círculos viciosos, entrando una y otra vez en el mismo tipo de relaciones, en el mismo tipo de pues, ¿cómo se dirá? Patologías, no sé, encontrándonos todo el tiempo con lo mismo sin darnos cuenta que eso está sembrado dentro de nosotros. Muchas veces, o la mayoría de las veces pensamos que eso viene de fuera, sin darnos cuenta que eso está dentro, ¿no? Entonces, cuando mencionas, hay una técnica que sirve para una amplitud muy grande de cerebros, tengan digamos, descripción que tengan o la manera que tenga cada uno diferente, pero es una técnica que puede abarcar a una gran cantidad y darnos ese mapa, como ese entendimiento de así vengo configurado y lo que necesito hacer es justamente estas tres herramientas que nos mencionabas importantes para darme cuenta y moverme del lugar, ¿no? Como empezar a destrabar, por así decirlo, a desbloquear esos lugares en la red, ¿no? Mía que me están limitando. Entonces me parece absolutamente apasionante, pues esto que nos comentas, Jairo. Em, qué le dirías? Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Hay un par de cositas que están pasando por mi mente y si la inteligencia creadora permite en esta 10.000 millonésima de segundo que pase por mi mente, por algo la tendré que decir. Eh, una es que, a grosso modo, para entender por qué la inteligencia creadora permite, por ejemplo, a los que estamos escuchando esta entrevista, estar en este momento acá, un gran marco es lo que nombrábamos ahora, la capacidad de, de, de autoconocernos para aceptar. Dos, luego viene las habilidades para poder soltar, desapegar lo que descubrí en el primer nivel de aceptación. Luego de soltar viene algo que se llama confiar. Empieza uno a confiar en esas leyes universales y entonces yo lo llamo confiar, pero otros enfoques lo llaman fluir. Y cuando eso se instaura en uno, entra algo que yo llamo el maravillosamiento. Mm, No es dar gracias por lo que uno está experimentando, porque la palabra gracias la puede uno decir hasta sin sentirla. No, es poder maravillarse de cada instante que está pasando, pase lo que pase. mm, Aceptación, soltar, confiar, maravillosamiento. Y segundo, este, como, como la búsqueda de los científicos también, ellos están buscando la felicidad y cada cual tiene su propio martillo y entonces su felicidad las ve desde el punto de vista de la neurociencia. Y hay unos avances muy importantes que alargaría mucho esta entrevista, poder entrar en los detalles muy importantes de por qué la ley de la atracción o la ley de la manifestación, por qué no le funciona a la mayoría de las personas. Y hay unos avances que, pues yo me imagino que los primeros que se van a beneficiar serán los neurofacilitadores, porque ellos reciben las actualizaciones de, de que existen, que el universo está hecho de esa manera. Pero ¿por qué no le funcionan? Si las personas oran, si las personas siguen las recomendaciones de todos los consejeros, gurús, religiones, etcétera, que dicen qué es lo que hay que hacer para que el resultado que tú quieras, el universo lo haga. Y muchos dicen, ah, no, a mí no me funciona. Se desaniman y terminan hablando mal de la ley.
pero ya estamos a punto de crear formación en ese sentido, que yo creo que sería un muy buen complemento para los neurofacilitadores. Ok. Pues, ¿qué te parece, Jairo, si damos oportunidad a tres preguntas de nuestro público, que tenemos ahora 70 personas acá en la sala escuchándote? Si alguien quisiera hacer una pregunta para Jairo, pues directamente puede abrir su micrófono y preguntar. Mientras alguien, bueno, abre su micrófono, les cuento que vamos a tener esta vez el taller online del 28 al 30 de marzo, o sea, de esta semana a la siguiente. Es un fin de semana completo. El taller básico se da en 3 días, viernes, sábado y domingo, y vamos a tener la gran fortuna de que lo dé en esta ocasión el doctor Claudio Méndez, que bueno, muchos de ustedes lo conocen. Para los que no lo conozcan, se lo recomiendo muchísimo. De veras es una portento conocerlo, escucharlo, pues todo lo que tiene que compartir. Ha trabajado muy de la mano con Jairo. Yo Em, se lo recomiendo. Yo recomiendo a Claudio Méndez. Tiene muchas habilidades como docente, mejor que yo. es extraordinario. Entonces, bueno, para los que quieran, pues creo que todos deben estar en algún chat donde recibieron esta información, o preguntarle a las personas que los invitaron a esta entrevista. Se pueden comunicar conmigo y ya les mando toda la información, o entrar a los grupos y ahí van a recibir todo. Bueno, esta vez es online porque este taller normalmente lo han estado impartiendo de manera presencial, pero bueno, como hubo muchas solicitudes para que se hiciera online, pues bueno, porque hay las comodidades que ya sabemos. Accedió Claudio en esta ocasión a darlo online, y bueno, va a ser de esa manera. Entonces, pues en cualquier parte del mundo donde se encuentren pueden entrar en más o menos horas. Y bueno, 28 al 30 de marzo estaremos con un grupo subiéndonos a este viaje tan apasionante, Jairo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Bueno, parece que está calladita nuestra audiencia ahora. Entonces, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Jairo, por pues darnos toda esta información, todo este conocimiento. Realmente, bueno, yo me Sí, quedo con una sensación muy apasionante de todo lo que puede Silvia, haber detrás de esto. Sí, ¿quién está hablando? hola, buenas noches, mi nombre es Ingrid. Hay una persona que acabo de escribir que tiene una consulta para que tú la puedas ver. Ah, ya lo Gracias. vi. Dicen acá, qué bien, maravillosamiento, si es una belleza ese término. Y pregunta Genedet, el tema de la depresión, ¿cómo se puede abordar desde esta técnica? Mm, La depresión, la depresión. Hoy en día hay muchos síntomas que desde muchas corrientes psicológicas y médicas ya se llaman depresión. Entonces hay mucho tipo de depresiones. Es más, no sé qué le pasa al mundo, pero ahí están apareciendo síntomas, ah, comportamientos eh, extraños, nuevos, que no había referencias de ese tipo de enfermedades o de manifestaciones en la historia médica de la humanidad. Y están apareciendo nuevos, porque el mundo quizás va cada vez más acelerado, más rápido, con, con muchas más exigencias. Eh, el solo teléfono celular cada vez tiene muchas más cosas o recursos o posibilidades de utilizarlo, y los que vamos siendo mayorcitos, pues también eso nos genera, digamos, como estrés, y termina uno sacando partes agresivas que no usaba hace muchos años, inclusive reprimidas, porque ya no puede tirar el teléfono al suelo como se hacía antiguamente cuando eran de discar. Bueno, creí que estaba haciendo una broma, pero bueno.
como están los micrófonos apagados, entonces me quedo con la gana de haber oído la risa. Pero bueno, y depresión desde la neurociencia es cualquier síntoma producido por una emoción reprimida durante muchísimo tiempo. O sea, es como si fuera una enfermedad autoinmune, es como el cáncer. Cuando una emoción, pues hay las personas que traen en herencia del ADN somatizar la depresión en términos de cáncer. Las autoinmunes, pues vienen ya programadas por el ADN. Entonces, pero si se acumula una emoción, inclusive puede ser el agradecimiento, puede ser la alegría, puede ser la ira. Mucho tiempo reprimido va a terminar la persona en una depresión. La depresión es un grito del sistema que nos protege, que ya hablábamos ahora del reptil, diciendo, yo necesito que usted se aquiete, economice calorías, no haga nada, pues para poder ver si hago el trabajo del cáncer mental en que usted está metido. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de enfermedad. Aquíétese para ver si me da tiempo de yo recuperarlo. Esa es la depresión. Al intervenirla con la metodología ANC, entonces normalmente el neurofacilitador se va a encontrar con el síntoma y él tiene todos los protocolos que tiene que seguir como si fuera un actor de cine que le entregan el papel de lo que tiene que hacer para que haga un barrido sistemático y no se le vaya a quedar nada de las causas recientes, anteriores, tras anteriores, de la infancia, del vientre, inclusive de vidas pasadas, que, es, que fueron iniciadoras o causantes y acumularon la represión, por tanto, la emoción la reprimieron por tanto tiempo que terminó finalmente en depresión. Entonces, como cualquier otro comportamiento, digamos, que genera sufrimiento en el ser humano, la depresión se trata con los mismos protocolos que se establecen en el junior, senior y master. Es que hay protocolos que, pues, que a ustedes les pueden parecer increíbles. Por ejemplo, como en neurociencia sabemos que cuando uno ve que una persona es, por ejemplo, a ver si pongo un ejemplo benigno, bueno, que una persona es envidiosa. Uno ve que esa persona es envidiosa. Usted no puede ver allá afuera más envidia que la que usted conoce o que la que usted tiene o que la que usted es. Si, así como puse el ejemplo antes con Ambiliquid, si usted no tiene Ambiliquid en sí mismo y no lo conoce y no lo ha experimentado, no lo puede ver afuera. Entonces, cuando, entonces uno de los métodos que hay en este proceso sistemático para que el consultante suelte a alta velocidad, rápidamente, es que se haga consciente, lo que hablamos en el primer nivel, aceptación, ser consciente, que el consultante se haga consciente convirtiéndose en la persona que lo hace sufrir porque esa persona es envidiosa. La que hace sufrir al consultante es una persona envidiosa. Puede que sea o puede que no lo sea, pero el sufrimiento de la envidia que tiene el consultante que viene a la consulta, porque la envidia lo tiene con problemas de hígado, por ejemplo. Entonces, ella viene por el hígado, pero uno se da cuenta que es un tema de envidia. Entonces, el protocolo está diseñado para que vaya y se convierta en el enemigo, en el envidioso que tiene el consultante. Y cuando se identifique con él, cuando se convierta en él, cae en el primer nivel. Soy yo, acepto. Entonces suelta. Entonces entra en confianza
y cae en maravillosamiento con respecto a ese tema. Y cuando está en ese proceso, lo vamos llevando a la causa raíz, al origen, donde el cerebro eligió el síntoma del hígado por causa o de cualquier órgano que sea el que le produce la envidia a este señor. Como el tema es que afuera hay muchos generadores de, entre comillas, sufrimiento, la envidia, la rabia, el miedo, todo este tipo de cosas, emociones. Entonces, el protocolo está diseñado para que se adapte a cada tipo de cerebro, con cada tipo de emoción, en cada etapa de su vida. Eso es un barrido sistemático. Ok, ligado un poquito con lo que estás platicando, Jairo, nos preguntan qué se hace en una sesión, de qué está compuesta. Una sesión, es, pues llega, puede ser, funciona igual, a veces funciona mejor por internet que presencialmente, eh, por, por, por muchas razones que pues hay estadísticas de muchas cosas, como por ejemplo, uno entra al consultorio del médico y el médico tiene un cuadro de Buda y yo, que soy el paciente, eh, pues creo que eso es pecaminoso, o que eso es alucinante, o que eso es... Entonces, ya dentro de mi cerebro que va a soltar o no va a soltar lo que aprendió en la infancia para protegerse y defenderse, lo tiene que soltar, pues no lo va a soltar, pierde confianza. Entonces, el, todo el diseño está basado en ganarse la confianza de la parte automática del cerebro del consultante. Eso requiere formas de saludar, formas de sentarse en la silla, formas de abrazar. Eso requiere muchos métodos. Hasta que entra, dice el motivo de la consulta. Normalmente el motivo de la consulta no es el problema. Ese es el síntoma. Ay, que vengo porque siempre me va mal económicamente, siempre en los negocios me engañan, que ese es el síntoma. Entonces, el neurofacilitador pues ya sabe manejar esas situaciones y empieza un diálogo en estado de relajación. El neurofacilitador le indica cómo se hace la relajación para que sea óptima para cada cerebro. Luego empieza el diálogo y lo va entrenando gradualmente para que esa parte inconsciente o reptiliana que he ido nombrando cada vez tenga más confianza en soltar los síntomas. Porque los síntomas nos van a decir cuáles son los circuitos del cerebro que están siendo intervenidos y cuáles son las emociones correspondientes, y así nos vamos yendo. En el diálogo que va teniendo, con ojos cerrados, en estado de relajación, no tiene el consultante que contar historias. ¿Qué le pasó? Lo que pasa por la memoria que le llega, si lo maltrataron, si lo engañaron, lo traicionaron. No, no tiene que contar eso. Si quiere, lo cuenta, porque igual el neurofacilitador hace un código que o se compromete pues con un código profesional que no le puede contar ni siquiera a otros neurofacilitadores el nombre de la persona, ni puede contarle la experiencia para que todos nos enriquezcamos en una comunidad de neurofacilitadores, pero no puede nombrar nombres. Entonces, pero el consultante puede no decir nada. Luego, toda la energía que se va liberando de los diferentes tejidos donde estaban guardadas los síntomas o la química correspondiente a las emociones y a los síntomas, entonces aprovecha para hacerle una programación al cerebro y aprovechar esa energía para lograr el resultado que la persona quiere cuando se imagina que se quita la queja o el motivo de la consulta. Y luego ya le dice que abra los ojos y le recomienda unos ejercicios, unas prácticas aceleradoras que la persona las puede repetir, qué sé yo, lo manda para que lo haga 15 días o un mes o algo así. Sucede que
al desintoxicar los tejidos donde estaban las toxinas equivalentes a cada emoción, pues la persona, el neurofacilitador le da indicaciones de que le puede cambiar síntomas de por donde el cuerpo desintoxica. El cuerpo desintoxica 70% vía la respiración. 30% se lo reparten la orina, el sudor y algo más, que no quiero nombrar aquí. Entonces, eso es una sesión. Eso en promedio se va con niños 20 minutos, con adultos hora y media, 2 horas. Y si no es una ex vicepresidenta de, de American Express en la oficina de Houston, podría demorarse 4 horas, pero eso me ocurrió una sola vez. Ok. Jairo, ¿para qué otras cosas podría ser útil una terapia de autoobservación neutroconsciente que llamamos AONC? Además de la depresión, ¿qué otras cosas? En concreto, pues ahora estaba nombrando, ¿no? En el ambiente físico, la epigenética ha descubierto, o ya sabe, o la estadística, mejor dicho, que hacen los científicos de la epigenética, están demostrando que con la autoobservación usted puede cortar para que la herencia, la tendencia a la enfermedad o al comportamiento, que puede ser una adicción de cualquier tipo, porque uno puede ser adicto a orar, que si no ora, sufre, o adicto pues a mucho, al juego, a la lectura, a cualquier cosa que, que la carencia de ella le genere sufrimiento. Entonces, hay, uno estratégicamente, cuando ya termina el máster, sabe que, que sí, estrategia, no operación ni táctica, sino la parte estratégica. Cuando llega una persona, yo me voy a ir para desactivar temas de futuro que generan pues mucho estrés, inseguridades, incertidumbre y eso, o estrategias de temas de pasado que son culpas, tristezas, en fin, traumas y cosas de ese tipo. Entonces, la lista es muy larga. Mm. Es más, en la página de neuroestrategias.com, ustedes pueden entrar a una pestaña que dice sabiduría del cuerpo. Entonces, ahí aparecen todas las vocales y en cada vocal están las enfermedades. Que la pues acidez, ah, acné, en fin, por letras. Eso en temas de salud. En temas de comportamiento, lo mismo. Hay personas que le tienen miedo a hablar en público, que le tienen eh, rechazo a fobia a los bichos, a los animalitos, a las ratas, a las cucarachas. Hay personas que le tienen eh, se- mucha incomodidad al jefe o le tienen rechazo a alguna parte de su trabajo, entonces no los deja ser productivos. Hay personas que hay pedazos, digámoslo así, o, o intervenciones en las interrelaciones con la pareja que heredaron que no lo pueden soportar, no pueden soportar que ronca, no pueden soportar que, no sé, los adjetivos que usa, cualquier cosa que esté deteriorando la relación o que sea un mal ejemplo para los hijos. En sustancias, lo que ustedes quieran en términos de adicciones y ese tipo. En términos de fobias, pues lo mismo. En temas de productividad, de laborales, pues yo diría que todo tipo de comportamiento que esté fastidiando la productividad de la persona, como por ejemplo el ausentismo, la incapacidad de tomar decisiones, la solución de conflictos, la comunicación no asertiva, pérdida de memoria, lo que, o sea, todo depende del cerebro y de la intervención entre el cerebro oculto, el que analiza la vida real.
Gracias, Jairo. Tenemos una última pregunta acá en el chat. Una persona, para que nos platiques un poquito más sobre la plataforma Cero Estrés, una que, bueno, esta creación tuya también pregunta, en la página de Internet Cero Estrés existen dos planes. El plan que habla de primeros pasos me permitirá autoobservarme y a la vez ir sanando temas de salud física y emocional. Sí. Ok. Sí, la respuesta es sí. ¿Y Eh, cómo funciona la plataforma? bueno, simplemente entra, se registra y, 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 y entonces tiene acceso gratis o como por 14 días a unos ejercicios, a unas prácticas que son como para tener bienestar en el día y para autogestionar de una manera muy breve la, la metodología. Dura como 12 minutos, porque las investigaciones ya muestran que una intervención que dure menos de 12 minutos no tiene resultados. Pues puede ser un alivio por ahí de media hora, una hora, pero se está buscando transformación. Cualquier meditación, cualquier cosa tiene que tener más de 12 minutos. Yo diría 15 para tener un criterio estándar. Eso es neurociencia investigada. El, Luego, las personas tienen que invertir $1 si quieren tener acceso a la plataforma completa, que tiene ya la especialidad de ir buscando cuál es la emoción, cuál es el síntoma, en qué parte del cuerpo tiene el síntoma, porque es muy importante saber cuál es la parte del cuerpo en que aparece. Y, 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 y va calificando qué resultado le va produciendo para que la misma plataforma se automejore. La receta próxima, la próxima vez que entre, la persona puede entrar todas las veces que quiera a la plataforma cada día, eh, por términos, por temas de costos de dinero que se mueve por entre los bancos, por el manejo de los pagos y eso. Entonces, pues no se cobra $1 a la semana, se cobran los dólares de, del año, que son como, no sé, eso termina siendo como unos $42 al año, pero la puede usar todas las veces que quiera. Este es un buen complemento cuando una persona va donde un neurofacilitador y hace lo que nosotros llamamos el proceso mínimo, que lo deja como en unos rieles en que la persona ya pueda seguirlo practicando sola. En el taller que viene con el doctor Claudio Méndez, les van a entregar ya un ejercicio como de 30 minutos que se lo pueden llevar a casa y practicarlo. Los neurofacilitadores recomiendan en sus 3 sesiones o 4 básicas ese ejercicio que los consultantes lo sigan practicando, ojalá cada día. Yo lo llamo la media hora de millonario, porque los millonarios quieren vivir de la renta, quieren no trabajar. Entonces usted no trabaja media hora, se dedica a hacer la liberación de todos los inhibidores, de todos los bloqueos, de todos los frenos que tiene, para que espontáneamente surja el potencial con que nació. Y qué bueno que uno en vida pueda descubrir de qué más es capaz. Pues muchísimas gracias, Jairo. Les recomendamos de nuevo el libro Éxito, ¿cómo es? Éxito sí, felicidad Éxito sí, también. pero felicidad también. Felicidad también. Muy, muy recomendable. Y bueno, pues pónganse en contacto conmigo, con quien les haya invitado a esta reunión, a esta entrevista.
debe tener mis datos o si ya están en los grupos, por ahí estaremos enviando la información para el taller. La fecha es 28 al 30 de marzo. Y bueno, vamos a estar compartiendo otras actividades. El 18 de marzo a las 7 de la noche, que es el mismo horario de hoy, de la entrevista de hoy, vamos a tener una masterclass con el doctor Claudio Méndez la próxima semana, martes, para que reserven también. Y bueno, sería muy afortunado que puedan entrar para escuchar directamente del ponente con el que vamos a tener el taller pues mucho más sobre neurofelicidad y autoobservación neutroconsciente. Entonces, bueno, por ahí dejé el teléfono también, se los dicto para quien no pueda ver el chat, más 52 que es la alada de México, y luego el 55 54 34 6708. En ese teléfono pueden escribir y recibir más información. Vamos a estarla mandando por varios medios. Les enviaré también las páginas de Jairo, de la fundación, de, bueno, todo lo que hay de información subido en las redes para que puedan seguir, pues, beneficiándose de todo este conocimiento. Jairo, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu atención, por tu disponibilidad y, bueno, por esto que has traído al mundo para regalarnos. Muchas, muchas gracias y seguimos en contacto por aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y a la inteligencia creadora por en su eterno presente permitir que todas las personas que lo escucharon hoy puedan ser beneficiadas según la intención de la inteligencia creadora. Buenas noches para todos. Gracias, gracias a todos por su presencia. Que estén muy bien.